Brevemente voy a contar un poco el contexto en el cual se produce esta investigación y es a raíz de un proyecto de cooperación sobre federalismo que estamos teniendo con la Universidad Católica de Leuven, de Bélgica. Y básicamente luego de varias conversaciones y negociaciones muy duras llegamos a un acuerdo y encontramos un terreno común de investigación que es las preocupaciones sobre justicia distributiva y la preocupación sobre federalismo. Y entonces mi campo de investigación es mi proyecto es desarrollar una teoría de la justicia distributiva federal. Ahora bien, en este trabajo en particular tengo dos objetivos. Uno es examinar los fundamentos morales de la distribución económica que se hace en la federación y, por otro lado, extraer algunas conclusiones para una teoría de la justicia. Bien, esta investigación está en una etapa muy inicial, pero me interesaba exponer los primeros apuntes. Con respecto a la relevancia del problema y por qué investigar sobre una teoría de justicia federal. En primer lugar, como bien lo resaltó el profesor Hernández, casi el 40% de los estados en el mundo tienen una organización federal. Es probable que en el futuro haya muchas más organizaciones federales. Por otro lado, las instituciones federales tienen un profundo impacto en la vida de las personas, en lo que ellas pueden hacer y en lo que ellas pueden reclamar, es decir, que afecta la distribución de cargas y beneficios de un Estado. Y esto básicamente se realiza a través de instituciones federales que distribuyen las competencias de los diferentes niveles de gobierno. Y por otro lado, como es propio del federalismo argentino, hay una demora en el cumplimiento de los proyectos y objetivos constitucionales respecto a la coparticipación fiscal. Y entonces me interesó tomarme en serio la teoría de la justicia distributiva aplicada a los estados federales. Más o menos el trabajo que realicé se divide en tres partes. Una parte distingue cuáles son las desigualdades existentes en los estados federales. La segunda parte desarrolla el concepto de autonomía o de autogobierno o de soberanía. En este punto, para mí es indistinto, pero a lo que hace referencia es a la capacidad de cada subunidad estatal de darse sus propias instituciones y de tomar decisiones sobre cómo se van a distribuir los recursos y cómo se va a recaudar financieramente de parte de sus ciudadanos. En la tercera parte lo que me interesa es investigar y examinar en mayor profundidad el concepto de autonomía. Luego vamos a ver cómo se relacionan estas tres partes. Bien, con respecto a la desigualdad relevante, encontramos que existen desigualdades entre las provincias. Si tomamos diferentes criterios como el PBI de una provincia o los recursos naturales de una provincia o el gasto público que realiza por ciudadano, encontramos que la riqueza o los ingresos económicos de las diferentes provincias son desiguales. También encontramos desigualdades económicas entre los ciudadanos de una misma provincia. Entonces, el ciudadano más pobre de Córdoba tiene una diferencia y una desigualdad relativa al ciudadano más rico que podría ser relevante para una teoría de la justicia federal. Y finalmente también podemos encontrar desigualdades entre ciudadanos de diferentes provincias, es decir, entre los ciudadanos del Estado argentino. La pregunta normativamente relevante sería ¿cuál es el ámbito de evaluación adecuado desde el punto de vista de la justicia? ¿Bien? En principio creo que el ámbito relevante o la desigualdad relevante es entre ciudadanos independientemente de la provincia en la que vivan. Y esto es básicamente porque son las instituciones federales las que marcan los límites y configuran los derechos y libertades básicos de los ciudadanos. En nuestro federalismo, el Congreso de la Nación es quien se encarga de desarrollar los códigos de fondo en el cual se establecen cuáles son los derechos básicos de los ciudadanos argentinos. Otra razón es que cuando se analiza una teoría de la justicia a nivel internacional, que es sobre la cual intento trabajar para ver cuáles son las consecuencias que se podrían seguir a nivel federal, se dice que un orden justo internacional
puede ser justo incluso aunque haya estados que distribuyan de manera injusta. Es decir, según algunos teóricos de la teoría de justicia internacional, solo hace falta que los estados contribuyan a satisfacer estándares de derechos humanos entre sí y no necesariamente a lograr que los estados injustos se conviertan en estados justos. Esta es una teoría contextualista basada en el trabajo de Rawls y que se podría decir que solo exige que los estados estén bien ordenados. Entonces, a nivel internacional, un estado bien ordenado tiene deberes respecto a otros estados para que ordenen sus instituciones de modo correcto, aunque no necesariamente para que distribuyan de manera justa. Si nosotros tomamos eso a nivel federal, uno podría decir que el orden federal no exige que las provincias hagan una distribución justa, básicamente porque la distribución es realizada por las instituciones federales, y además, pero sí exigiría que las provincias tengan instituciones legítimas, moralmente legítimas, es decir, que se satisfagan ciertos estándares de suficiencia mínimo respecto a la provisión de bienes para llevar adelante una vida decente, para no vivir en una situación de miseria o de pobreza extrema, para otorgar una adecuada participación a los ciudadanos en cada institución provincial, pero no necesariamente para que las instituciones realicen una distribución equitativa. Es por esto, digamos, que lo que me interesa, o digamos, lo que yo creo que es moralmente relevante evaluar es la desigualdad de los ciudadanos independientemente de la provincia en la que vivan. Ahora bien, esta idea de que un orden federal moralmente correcto exige que las instituciones provinciales sean legítimas, y es decir, que satisfagan derechos humanos, provean recursos mínimos y den adecuada participación política, es claro que se exige legitimidad, pero no es claro que se exija instituciones justas. Bien. Para algunos, el valor de la autonomía es lo que viene a justificar que puedan existir desigualdades de una provincia a otra provincia. También trabajando sobre las teorías de justicia internacional, se distingue entre teorías cosmopolitas y teorías contextualistas. Las teorías cosmopolitas hay una variante que exige que cada ciudadano, habitante del mundo, tenga una porción igual a la que tiene cualquier otro. Es decir, defienden una teoría igualitaria extrema o radical. Los contextualistas, por el contrario, afirman que lo que se exige es que cada estado sea gobernado de manera legítima y luego la distribución podrá ser equitativa o no. Para los teóricos del federalismo, básicamente aceptan que puede haber desigualdades económicas entre estados federados porque este sea el resultado de un ejercicio legítimo de autogobierno, es decir, cuando deciden qué tipo de servicios básicos y públicos se van a prestar y de qué manera se va a recaudar. Entonces, las defensas clásicas del federalismo argumentan que una organización federal es la mejor forma de respetar las autonomías locales y a la vez alcanzar ciertos objetivos comunes para la federación. Los teóricos cosmopolitas a nivel internacional rechazarían el federalismo por las desigualdades que este federalismo podría engendrar y, sin embargo, creo que a nivel provincial la justicia federal no exige justicia provincial. Bien, uno de los argumentos que han sido más utilizados es el argumento de Follesdal, en el cual él afirma que el federalismo engendra cierta desigualdad, pero esta desigualdad es moralmente admisible solo si se dan ciertas condiciones. Es decir, la desigualdad es incorrecta si se traduce en pobreza extrema. La desigualdad es incorrecta si se convierte en dominación de parte de los más ricos hacia los más pobres. También es incorrecta si es establecida en forma tal que discrimina a algún grupo o a ciertas personas sobre bases arbitrarias. Es decir, que hay procedimientos que son inequitativos en un Estado. Y también es moralmente incorrecta si hay
según este autor, una distribución desigual de los productos de la cooperación social. Es un poco más complejo, pero el autor afirma que si una persona participa en una empresa cooperativa, entonces tiene derecho a una porción igual de los resultados de esa cooperación. Creo que esto último no es cierto, creo que en este punto se equivoca, pero antes de eso, lo que puedo decir es que las primeras tres condiciones, que la desigualdad se traduzca en pobreza extrema, que la desigualdad se convierta en dominación o que se establezcan discriminaciones arbitrarias, están más relacionadas con la idea de legitimidad. Y estas condiciones deben ser evitadas, porque de lo contrario un Estado provincial no sería legítimo. Entonces los Estados provinciales deben satisfacer una cierta provisión de bienes, adecuada participación política y procedimientos equitativos, es decir, ausencia de discriminaciones arbitrarias, porque de lo contrario los ciudadanos no estarían siendo representados por las instituciones provinciales y tampoco podría ser legítimo el orden federal. Si los representantes y nuestros legisladores y nuestros gobernadores no fuesen gobernantes legítimos, entonces tampoco podrían vincularnos con una representación que ha sido usurpada en el nivel federal. Ahora, con respecto a la cuarta condición, se relaciona más bien con la idea de justicia. Y la idea de justicia es justamente lo que está en discusión en las federaciones. En principio, creo que aunque uno pueda haber participado en una empresa cooperativa, no necesariamente tiene derecho a una porción igual. Uno podría tener derecho a una porción equitativa, que no necesariamente es estrictamente igual. Entonces, todavía admiten desigualdades. Por otra parte, aunque haya uno participado en una empresa cooperativa, como lo es el establecimiento de derechos legales, no necesariamente uno debería tener una igual porción del resultado, sino que quizá uno podría tener una igual participación en la decisión de cómo se va a distribuir el producto de esa cooperación. Entonces creo que en este punto el argumento no es tan sólido. Pero aún así no estoy convencido de que no haya ningún tipo de exigencia moral que sea relevante para evaluar la desigualdad entre ciudadanos de diferentes provincias. Y entonces hay algunos autores que defienden una idea de fraternidad y que la idea de fraternidad es necesaria como parte de la idea de estabilidad de un Estado. La idea de fraternidad es mucho más problemática en estados plurinacionales, donde hay diferentes exigencias y diferentes obligaciones y deberes morales respecto a la subunidad a la que uno pertenece y al Estado federal. Y esto se acentúa más cuando hay una heterogeneidad en cuanto a los valores y culturas de diferentes ciudadanos, y entonces uno piensa que la fraternidad en estos términos es muy demandante porque tiene que dejar de lado intereses personales para colaborar y ser solidario con ciudadanos que no comparten gran parte de los valores que uno sostiene. Creo que en Argentina este no es el caso, y entonces la fraternidad se presenta como un ideal mucho más vinculante, en el sentido que nos obliga de manera más directa, por varias razones. En principio porque el hecho de que existan diferentes provincias o que sea una federación en Argentina no implica que haya que se originen lealtades hacia la provincia que sean incompatibles con las lealtades hacia el Estado federal. Por otra parte, las características de homogeneidad cultural relativa entre ciudadanos de diferentes provincias hace que uno no se sienta distanciado o alejado y que la idea de solidaridad sea mucho más concreta y posible en un Estado como Argentina. Y esto también haría que la fraternidad no sea una virtud frágil y que pudiese fácilmente devenir en la disolución de la unidad del Estado federal cuando se hacen exigencias de solidaridad económica entre ciudadanos. El análisis modesto de estas cuestiones me permite sostener algunas conclusiones, y es que
La legitimidad del Estado federal exige legitimidad de los estados provinciales, pero no necesariamente que sean justos, estados justos, en parte porque no son los que determinan los límites y contornos de los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque esto podría ser discutible. Digamos, ha habido una tendencia a transferir responsabilidades de parte del Estado federal hacia las provincias, por ejemplo en el caso de educación en los últimos 20 o 30 años, y no del mismo modo, no ha habido redistribución de competencias fiscales, con lo cual ha hecho que las provincias sean en parte dependientes del Estado central. Una segunda conclusión es que la analogía con las teorías de la justicia internacional tiene una aplicación limitada al ámbito federal y es mucho más plausible la idea de que exigen legitimidad y exigen un cierto estándar de suficiencia mínima en cuanto a la provisión de recursos y en cuanto a la garantía de derechos y también en cuanto a la ausencia de arbitrariedad, pero no respecto a la idea de que la justicia y la desigualdad entre ciudadanos de diferentes provincias no es relevante. Sí es relevante, aunque quizás no sea tan relevante como lo sería en un Estado unitario. Y entonces la idea de fraternidad es algo que podría jugar de manera mucho más fuerte en nuestros argumentos. Ahora bien, esta idea de que la desigualdad económica entre ciudadanos de diferentes provincias es relevante nos lleva a concluir que las provincias no son el sujeto moral relevante en la teoría de la justicia distributiva federal, mucho más cuando la distribución la realizan las instituciones federales. Y la última conclusión es que la fraternidad en un Estado como Argentina, que no está caracterizado por la existencia de pluralidad de nacionalidades, es mucho más vinculante y compromete a los ciudadanos de una manera más profunda. Y como corolario, entonces, la disminución de la desigualdad es moralmente obligatoria, independientemente de la provincia en la que nuestros conciudadanos habitan. Pueden ser conciudadanos coprovincianos o conciudadanos no coprovincianos. Bien, básicamente es eso. Tenemos un espacio para preguntas, comentarios, observaciones. Sí. Bueno, Cristian, en primer lugar me parece una exposición muy rica que despierta sobre todo un montón de líneas posibles de indagación. Quizás para tipos que estamos acostumbrados a ver el federalismo desde otro aspecto distinto al que lo trabajas vos. Hay dos o tres cuestiones que me parece que me ayudan a pensar cosas que de alguna manera trato de pensar hace rato y por ahí no encuentro herramientas para abordarlas correctamente. La primera cuestión que me parece muy interesante es cuando vos hablas del tema de las desigualdades relevantes, ¿no? Y yo pienso, ya teniendo en cuenta específicamente el caso del Estado Federal Argentino, ¿no? La desigualdad relevante que implica esa suerte de mixtura entre distintos sistemas políticos que implicó el hecho de que sea la federación la que hace los códigos de fondo y que sean las provincias que se encargan de aplicarlos, ¿no? Porque yo creo que así sí se produce, o la consecuencia de esa opción política tiene como consecuencia una desigualdad relevante, ¿no? Y es que, por ejemplo, uno puede estar procesado en Córdoba o estar procesado en Buenos Aires, y en función de los criterios que decía la justicia aplicar para otorgar la prisión preventiva, ¿no? Van a variar, ¿no? Entonces un sujeto que se encuentra en la misma situación puede estar preso en Córdoba y estar libre en Buenos Aires, ¿no? Eso es directamente una afrenta, podemos decir, a los derechos del cordobés en relación con el que vive en Buenos Aires, ¿no? Entonces el hecho de que decíamos después, los estados provinciales no delimitan los derechos de los individuos, yo la verdad que no estaría tan de acuerdo si tenemos en cuenta esto que vos traes el caso de la educación, hay cosas que han quedado en la esfera de lo provincial,
que también me parece que es corto, pero esta cuestión me parece que estaría buena para pensarla, para repensar esto. Porque en definitiva, como dice, no recuerdo ahora, se me ha ido de la cabeza quién es el que lo dice, pero el derecho penal no le toca un pelo al delincuente, ¿no? El que se encarga del delincuente es el derecho procesal penal, y ese es el que ha quedado en la órbita de las provincias, y cada provincia un poco hace lo que quiere, o puede hacer lo que quiere, el sistema político que se adopta. Entonces eso como desigualdad relevante para pensar esa cuestión de códigos de fondo nacionales, justicia en el ámbito de la esfera provincial. Después, el hecho de que vos decías de que se admitir o no desigualdades económicas entre las provincias. A mí me parece que sería interesante hacer un análisis de cada caso, ¿no? Un análisis de cada Estado federal para ver cómo llegan las provincias a unirse en el Pacto Federal, ¿no? Porque no es lo mismo el modo en el que se unen las 14 colonias norteamericanas, que tienen puertos todas ellas, que tienen economías muy consolidadas, ¿no? Que es lo que pueden ser las economías, las raquíticas economías, ¿no? de las provincias argentinas al momento de sellar el Pacto Federal, ¿no? Y la dependencia que tienen de finalmente terminar cerrando un pacto en el que sí o sí tiene que participar Buenos Aires, ¿no? Por esto que decía antes el doctor Hernández de un estado macrocefálico que es Buenos Aires. Entonces, analizar las desigualdades, me parece que para analizar las desigualdades necesariamente tenemos que hacer paso previo y ver cómo llegan cada una de esas provincias al pacto de la federación, ¿no? Siempre me acuerdo que allá por el 2001 más o menos salió un estudio que decía que los legisladores de Formosa tenían sueldos en dólares que eran exactamente iguales a los sueldos de los legisladores de California, ¿no? Y California, considerado su PBI individual extraído de la Unión, era la quinta economía del mundo, ¿no? Porque Formosa tenía índices de desarrollo humano que eran inferiores al de África, ¿no? Y allí pienso entonces en esto que es también de la legitimidad de los estados provinciales. Pero me parece interesante entonces ese análisis de cómo llegan, cuál es el punto de partida de los distintos estados. Y por último, esto que recién vos preguntabas también, cuando yo, después de la exposición que hice yo, que decís que no hay lealtades provinciales distintas a las lealtades del Estado federal, ¿no? Yo creo que esto también es objetable en alguna medida, ¿no? Sino también porque tenemos el desarrollo ahora del cordobesismo y de muchos otros, no sé si habrá algún porteñismo o mendocicismo o de ese tipo. Efectivamente, en el caso, y vuelvo entonces al proceso de construcción, o al momento al que llegan al Pacto Federal las distintas provincias, en el caso nuestro, en el caso del Río de la Plata, las identidades políticas son las identidades provinciales, ¿no? Y va a haber mucha violencia institucional para lograr que eso deje de ser así. Y en muchos casos, me parece a mí, ni siquiera se logra del todo, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias un montón. Comienzo con la primera. Sobre las desigualdades relevantes que también pueden ocurrir cuando se legisla sobre los códigos procesales, y entonces esto básicamente hace que los ciudadanos de diferentes provincias tengan diferentes derechos procesales, ¿no? Sobre eso no sé qué tanto podría decir, digamos, la fraternidad o el valor de la solidaridad, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué sentido los ciudadanos de Córdoba tienen un deber de colaborar con los ciudadanos de otras provincias en los que los códigos procesales son diferentes? Se me ocurre que la idea de autogobierno es la que regula este tipo de decisiones, la decisión de cómo va a ser nuestro código procesal. Y en ese sentido creo que si avanzáramos sobre los códigos procesales, aunque digamos, se avancen en muchos aspectos, creo que habría un reclamo justificado de las provincias de decir, bueno, hasta qué punto entonces se va a respetar el autogobierno si no podemos determinar nuestros propios códigos procesales. Pero sobre eso no sé, porque quizás el derecho penal
las garantías constitucionales son mucho más fuertes, o deberían ser mucho más fuertes, y entonces deberían prevalecer. Pero quizás, digamos, algo que le puse en el artículo al final es que quizás lo que cualquier ciudadano tiene derecho a tener en su provincia es, digamos, a la peor posición que tiene un ciudadano en cualquier otra provincia. Es decir, que si hay un ciudadano que está mejor, que la peor posición está mejor en otra provincia, entonces esa debería ser como la base para regular los derechos de cualquier ciudadano en cualquier provincia. Es decir, si en una provincia la educación está en un nivel y ese es, digamos, el ciudadano más pobre recibe una cierta educación, bueno, el ciudadano más pobre de cualquier otra ciudad y de otra provincia debería tener el mismo nivel de acceso. Pero esto es algo que, digamos, tendría que desarrollar más. Sobre las otras cuestiones, bueno, sobre la cuestión histórica mucho no puedo decir, pero sobre lo de las identidades provinciales, creo que quizá el aspecto menos controvertido y donde podríamos acordar es que en este tipo de identidades provinciales, esta idea de cordobesismo está más bien marcado por intereses económicos e intereses de una élite, de una región, que por una idea de valores y una cultura compartida que es completamente extraña a la de otros. En ese sentido me parece que no es cierto que o por lo menos que nuestras identidades son tan semejantes, son muy semejantes, con lo cual la fraternidad no me parece una virtud frágil, ¿no? O una virtud que exija demandas exorbitantes. Pero digamos, yo cuestionaría también la idea de identidad provincial, pero no desde un punto de vista histórico, pero sí quizás como decir, bueno, ¿qué es lo que hace que haya una identidad provincial? Más bien intereses económicos de un sector. Tenemos otra pregunta de Mike. Sí, quería preguntarte sobre un tema que me parece interesante, pero que no hablaste, que es el tema de la movilidad libre que existe en estados federales. Porque la idea de la justicia, o mejor dicho, la injusticia nos preocupa cuando no hay posibilidad de salir de esa situación. Por eso Rawls habla de una sociedad cerrada, porque así se puede salir, hay que cuestionar si es importante o no la injusticia. Y eso es lo que tiene un Estado federal. Si hay desigualdad entre una provincia, bueno, los más pobres pueden ir a otra provincia donde les tratan mejor, ¿no? Y igual la desigualdad entre provincias, si los de la provincia pobre no están contentos con la situación, tienen posibilidad libre de cambiar de lugar. Al contrario, en el sistema internacional tenemos muy poca posibilidad de cambiar de país. Y visto desde este punto de vista, se puede preguntar si las normas de justicia distributiva no deben de ser más exigentes a nivel internacional y a nivel federal doméstico. Porque mientras sí que se pueden moverse para una situación mejor en una provincia doméstica, no tienes esa posibilidad si vives en un país donde no se puede salir o donde no hay posibilidad de movilidad. Así que quería preguntar sobre la relevancia de la libertad de movimiento que existe en los estados federales. Bien, en principio no hay ninguna barrera legal y esto tiene que ver con la idea de, bueno, se puede votar con los pies, es decir, puedo mudarme si no estoy contento con cómo estoy siendo tratado o si creo que las instituciones son injustas y si hay una distribución inequitativa. Sin embargo, creo que esto depende justamente de precondiciones económicas que permitan el ejercicio efectivo de la movilidad, del libre tránsito y algo más. Digamos, y yo no estaría dispuesto a hacer una regla general para todos los estados federales, pero en Argentina diría que hay bastante movilidad y las personas en general buscan condiciones de vida más o menos decentes, pero hay situaciones en que las personas no
no tienen la posibilidad de salir de su propia provincia. Y entonces, cuando son las personas más pobres de una provincia, esta posibilidad es aún menor. Las probabilidades de que no salga del lugar donde está son altísimas. Pero digamos, me parece que es relevante en Argentina el hecho de que la distribución económica en gran parte es realizada por el Estado federal. Y entonces, por eso, la justicia a nivel interno de cada subunidad no me parece relevante o que adquiera tal significancia. ¿Está bien? Bueno, agradezco. Sí, era sobre algo, no sobre la exposición, sino sobre la respuesta. Esto que decías de que el nivel de educación al que tenemos derecho está definido por el nivel de educación que tiene la provincia que está en la peor situación en relación a la educación. Entonces, no, pero puedo aclarar eso. ¿Por qué era? Termino la pregunta, Sí. ¿por qué me generó un cuestionamiento? Sí. Porque si fuera esta la afirmación, el problema que se seguiría es que una vez que yo me encuentre con una provincia que esté por debajo, sería esta que está por debajo la que me define el nivel de educación al que tenemos derecho, lo que en definitiva me llevaría a tener derecho a ningún nivel de educación, algo así como, empeorar. Sí. Como un modo de conseguir. Sí, entiendo. Eso incluso lo podría relacionar con la respuesta a Michael, porque hay un problema en cuanto a que las provincias puedan ofrecer mejores condiciones a cada uno de los ciudadanos, porque también podría existir algo así como competencia entre provincias que llevan a cada vez intentar proveer mayor cantidad de servicios públicos, bajar las recaudaciones, pero finalmente esto podría llevar a un empobrecimiento y una dependencia del Estado central, con lo cual esta carrera, casi como si fuese una carrera armamentística donde cada uno intenta ofrecer mejores condiciones con menos costos, se vuelve contraproducente para las propias provincias. Pero lo que yo decía era que suponiendo que hay una provincia que está mejor que otras y en esa en ese lugar la peor posición del individuo es mejor que en la de otras provincias que están peores, bueno, entonces sería esa la posición mínima a la que uno podría tener derecho a acceder. ¿Se entiende? Bueno, sí. Hay desigualdades entre ciudadanos, y hay algunos ciudadanos que viven en provincias más ricas, y estos ciudadanos, aún el más pobre es mucho menos pobre que el más pobre de la provincia más pobre. O sea, sería el ciudadano que está peor en la mejor provincia. Claro, entonces el ciudadano que está peor en la mejor provincia marcaría a lo que tendría derecho incluso el ciudadano peor situado de la provincia más pobre, porque esto me parece que sería una obligación de fraternidad federal entre ciudadanos. Pero me parece que está bueno y que no sé si eso, querría mejorar eso. Lo tendría que pensar mejor, no deja abierta la posibilidad de esto de que decía liberar para abajo. Pero bueno. Sí, tendría que ver cómo evitar esta conclusión, pero... Porque el que está peor en la mejor provincia puede ser el que está peor de todo. El que está peor en la mejor provincia está peor que todos los demás. El que está peor de todo. La mejor provincia de Buenos Aires y el que está peor ahí puede ser el peor del país. Sí, sí, digamos. Entonces yo diría que en ese caso elijamos siempre la peor posición, incluso que el que puede ser el que está en la provincia más pobre. Pero ahí lo que intento hacer es no mezclar esta idea de provincias pobres y provincias ricas, sino ciudadanos que tienen acceso a mayores recursos que otros, recursos educativos, sanitarios, y entonces intentar nivelar este acceso. Muy breve. Sí. Sí. Nada más. Intentaba no opinar, pero genera muchas inquietudes en el tema, ¿no? Por un lado, reconocer que es muy interesante un aporte hacia la teoría federal de justicia distributiva, pero que el punto de partida debería ser reconocer que los federalismos no nacieron con el objetivo de ser justos, ¿no? Sino que en términos de distribución económica, sino que los valores que en su momento fueron constitutivos eran de otra naturaleza, ¿no? Tenían que ver con la seguridad, tenían que ver con el comercio, tenían que ver con guerras independentistas, y que después lo que hubo que hacer es trabajar adentro de los federalismos que acarrearon desde el inicio fuertes asimetrías entre todas sus partes, ¿no?
De hecho, en eso estamos. Los estados federales discuten cómo compensar esas asimetrías o cómo convivir con ellas, cómo es el mejor mecanismo. Entonces, digo, ya por sí es un interrogante válido plantearse si la justicia o la desigualdad económica se tiene que medir entre distritos, entre provincias o entre ciudadanos, porque la mayoría de las políticas compensatorias están traducidas en políticas públicas, en presupuestos públicos que tienden a compensar estados provinciales, estados municipales. Entonces ya hay como toda una línea de trabajo que aborda la teoría de la ciencia política, que aborda los análisis más finos de gestión de presupuesto, en donde dice, bueno, las herramientas para intervenir, para corregir, digamos, no están dadas de la lógica de lo individual, sino que mayoritariamente tienden a compensarse a nivel territorial. Digamos. Eso es parte de la lógica del funcionamiento de los federales. Y un tercer elemento, me parece que tener en cuenta, es el tema de cómo uno mide las desigualdades económicas, ¿no? Porque, o sea, uno puede reconocer pobrezas, puede reconocer, bueno, hay toda una teorización sobre tipos de pobreza, pero digo, ¿qué es lo que define a una persona que es más pobre en una provincia con respecto a otra, o dentro de una provincia que también se da ese fenómeno que vos bien describías de desigualdad? El acceso a los derechos, qué tipo de bienes públicos, qué calidad de políticas públicas se llevan adelante, porque en definitiva uno después lee el federalismo argentino y se da cuenta que aquellas provincias que son más pobres probablemente son las que mayores transferencias han tenido, las que peor calidad de gasto tienen, las que sobreemplean en el sector público, las que se dan fenómenos como el que describía Juan, digamos, en el tránsito de milenio. Entonces, me parece que hay un montón de otros elementos que problematizan el eje de tu investigación. Es decir, bueno, pero ¿y cuál sería ese corte, digamos? ¿Provincias o individuos? Y un federalismo, ¿hacia dónde y cómo podría ser más efectivo intentando compensar? ¿No? Una reflexión. Sí, me parece muy valioso el aporte, porque es cierto, hay muchas formas de medir la desigualdad y creo que, digamos, sobre eso tengo que seguir investigando para ver cómo hacer que el federalismo funcione mejor. Pero en esta pregunta que decimos, ¿cómo hacemos para que funcione mejor, para que sea más efectivo, para que respete las autonomías locales? No me deja de resonar la pregunta, bueno, ¿cómo debería ser un federalismo y cómo deberían organizarse las instituciones federales? Más allá de cómo de hecho funcionen y más allá de cómo de hecho estén siendo, cuál sea la lógica bajo la cual están trabajando. Quizás las compensaciones puedan hacerse a las ciudades, a los municipios o a las provincias, pero la forma de medir la desigualdad y el nivel de desigualdad tolerable, admisible, moralmente permisible, sea como qué recibe cada ciudadano y a qué tipo de recursos tiene acceso cada ciudadano. Gracias.